lo está impulsando la gente del Polo Obrero. Hablamos con un referente de esta movilización, estamos hablando con Agustín. Buenos días, Agustín. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Me podés decir tu apellido? Porque no lo quise decir para no pronunciarlo mal. Mestralet. No tiene demasiada ciencia. Pero bueno, por las dudas... Sí, es raro, no es un apellido común. Claro, no quería decirlo o pronunciarlo de mala manera, por eso dije, hablamos con Agustín. Bueno, Agustín, contanos esta movilización, este paro seccional de Suteba, por la conducción de multicolor, por el adelantamiento de la cuota paritaria. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el reclamo puntual? Mira, estoy escuchando parte de lo que pude de la radio, ¿no? De lo que ustedes comentaron en el programa, ¿no? Los títulos nacionales, esto que también está generando mucho impacto en los medios del paro del sindicato del neumático, sí. De los reclamos salariales en su conjunto, porque estamos viviendo una situación en el conjunto de los trabajadores, tanto los que tenemos un convenio colectivo, un trabajo en blanco, como los que están desocupados, o los jubilados mismos, que ya no tienen, que la mayoría cobra, digamos, haberes muy mínimos, y no tienen ellos un sindicato para defenderlos. Estamos viviendo, digamos, la situación del grave ajuste de nuestros salarios, de nuestros ingresos. Sí. Y obviamente esto se va volviendo cada vez más desesperante en la medida en que no hay una respuesta ni desde el gobierno, sino que la respuesta siempre es más ajuste sobre los trabajadores y sobre las partidas presupuestarias que hacen al bienestar de la población, como la educación, la salud, la vivienda. Y claramente entre los trabajadores docentes lo que está viendo es un despertar y un sumarnos a la lucha de la provincia de Buenos Aires. No me refiero de otros, la lucha que ya dieron otros distritos, o que se viene dando en otros distritos, en Santa Fe, en La Rioja, en Neuquén, Santa Cruz, y en otras partes del país como Misiones. Se han dado desde el principio de año movilizaciones e incluso autoconvocatorias, es decir, paros que no surgieron desde ninguna conducción sindical, sino que fueron desde las bases. Lo que pasa acá en la provincia de Buenos Aires es que, como en el sindicato de Suteba hay una oposición constituida hace muchos años, que es la multicolor, a la conducción de Baradel, que sabemos que tiene una inclinación a defender al gobierno nacional y provincial, del peronismo, que nos está ajustando. Bueno, por ese lado no hay una respuesta por las conducciones provinciales del resto de los gremios del Frente Unidad Docente. Los docentes empiezan a ver que la situación es cada vez más desesperante, que la escuela siempre recibe, digamos, las situaciones de crisis social. Está viendo, te digo, no particularmente acá en Olavarría no he detectado casos, pero en el conurbano y en las grandes ciudades de la provincia, casos de mucha violencia hacia los docentes y hacia las escuelas en general, y mucha desprotección de parte de los gobiernos, porque la escuela viene a ser como la expresión de toda la crisis social, ¿no? Concentra en los estudiantes y obviamente también en sus trabajadores toda la situación de carencia, de dificultades económicas, de violencia, ¿no? Que se viven, incluso de muchos abusos, y a veces termina siendo el chivo expiatorio, ¿no? Y junto con una acusación, como ha pasado en algunas escuelas y jardines, de abusos o de violencia hacia los chicos, hacia los estudiantes, se desata todo un vendaval de acciones de violencia contra la escuela y contra los propios docentes. Muchas veces no son los responsables de esa situación. Entonces toda esta situación va generando, sumado a la cuestión económica, ¿no? Que vivimos todos los días, de que cada vez alcanza para menos semanas del mes el sueldo. Bueno, un descontento y la necesidad de expresar esa lucha, de expresar esa bronca, ese reclamo por todas las cuestiones, ¿no? El recorte presupuestario que en algún momento hemos hablado en el programa, la cuestión salarial que es cada vez más urgente, que es una recomposición en función de la inflación, que es lo mismo que se ve en el conflicto del neumático, ¿no? Que las patronales están cerradas al diálogo, a la negociación, y ofrecen una ridiculez como un 38% para una paritaria de un año que va posiblemente a superar el 100% la inflación. Bueno, nosotros no tenemos todavía una paritaria del todo cerrada porque se ha ido renegociando, pero ante la perspectiva inflacionaria los docentes tenemos apenas un 60% conveniado ya de aumento. Es que estamos en riesgo de perder un 30, un 40% de poder adquisitivo este año nomás, si no hay una respuesta urgente, y lo venimos perdiendo todos los meses, o sea que no es algo que vamos a terminar viendo a fin de año si perdimos o no, ya lo vemos hoy. Nuestros aumentos salariales siempre han estado, como el de la mayoría de los trabajadores en blanco,
atrasados con respecto al aumento de los precios. Agustín, ¿qué representación te da Baradel en este caso? Porque vos decías, recién estabas contando que no... Ante esta... No, yo creo que la gente, o la mayoría de las personas que lo vemos a Baradel desde afuera, desde un sector donde vos decís... según el gobierno es las condiciones que pone. Ahora hay un silencio, una obsecuencia pareciera que los docentes estarían ganando fortuna porque no habla, no dice ni mu. No. Mira, Baradel no me representa a mí, y creo que si uno sondea en el conjunto de la docencia, es muy poco representativo en términos generales. ¿Qué pasa? Después hay sindicatos, y esos sindicatos se eligen en función de sus afiliados. Pasa que la mayor parte de la docencia hoy por hoy no está afiliada, o digamos hay un 50 y un 50, ¿no? Un 50% afiliado y un 50% que no. Dentro de los que están afiliados hay varios gremios. Entonces, la representatividad de un gremio como SUTEBA, que es el mayoritario en la provincia, no es de la totalidad del conjunto de los trabajadores docentes de la educación. Ajá. Y dentro del sindicato de SUTEBA hay una oposición muy fuerte, que es la que representamos nosotros como tribuna docente, como multicolor acá en Olavarría, y que crecemos sobre la base de que nos preocupa nuestra situación como trabajadores de la educación, y no queremos que un representante gremial, por estar afín o ligado al gobierno, deje de defender a los trabajadores. Un sindicato no está hecho para defender posiciones políticas y defender a los gobiernos. Está hecho para defender los reclamos de los trabajadores, para ser su representante ante las negociaciones con el patrón, con la patronal, que en este caso es el mismo gobierno. Entonces hay una incompatibilidad de funciones en ese sentido, porque no se puede estar de los dos lados del mostrador. En el caso de Baradel. Bueno, parece que el sindicalismo en Argentina está, en algunos casos, está muy ligado a un lado una de las patas está agarrado, ¿no? Como que, bueno, si está ahora, por ejemplo, el gobierno peronista, en este caso está bien, no importa si el docente gana, va perdiendo. El docente, digo, como el docente, hablo como el trabajador, como el empleado de comercio, como el gastronómico, claro, como parece que estuviéramos en Disney y los trabajadores no perdemos plata. O sea, te endeudás trabajando hoy. Hoy te endeudás trabajando, no te alcanza para pagar la luz, el gas. Te dicen que no es ajuste, sino una refacturación, porque ahora... Pero siempre la ponemos los que laburamos, no hay otra. Y vos te fijas, y el ajuste es unilateral, siempre es para el trabajador, siempre, para el pueblo. Exacto. Y no hay ajuste para los grandes ganadores de siempre. No. ¿Sí? Para los que retuvieron la soja durante todo un tiempo esperando que el peso se devaluara, les dieron un dólar preferencial. Y ese dólar lo estamos subsidiando nosotros. Exacto. Ahora se discute mucho, ¿no?, cómo es esto del recorte del reajuste de tarifas, del tarifazo, y muchos sectores empresariales de la industria están buscando la forma en que se lo siga subsidiando a ellos, a costa de que el resto del tarifazo pase para el conjunto de la población. Pero entonces, bueno, y lo que vos señalás es clave, porque nuestras organizaciones, que son los sindicatos, las que nos permitirían defendernos en esta situación, hoy están dirigidas en su mayoría por una burocracia sindical. Claro. Un sector que ha preferido sus arreglos, sus acomodos, a defender y ser consecuente con los reclamos de los trabajadores. Algo que no pasa, quiero destacarlo, no pasa no solamente en los docentes con la multicolor, sino que no pasa con el SUTMA, con el sindicato del neumático, que ha salido a defender a sus trabajadores, con toda la unidad del gremio, ¿no? Porque es claro que lo que se expresa desde muchos medios y sobre todo sectores empresariales de que esto es un paro salvaje, lo que está pasando con el neumático, es ni más ni menos una respuesta colectiva a una situación donde no quieren ser los trabajadores neumáticos, como no queremos ser los docentes, como no queremos que en general sea la clase trabajadora los que paguemos los platos rotos. Esto sucede simplemente porque una cuestión de que todo se cotiza a valor dólar, pero el sueldo se cotiza a valor peso, un peso devaluado. Entonces generalmente parece que, no sé, ya te digo, vas a pagar la luz y no llegás, vas a comprar un producto y cada vez más caro, y bueno, y nadie habla de que lo que viene perdiendo el trabajador en todos estos últimos tiempos, realmente y creo que... No, que es fenomenal, es un ajuste de nuestros bolsillos enorme. Exactamente, y lo que más duele y lo que más molesta
es que uno trabajando no le alcanza, ¿no? Y hay gente que parece que algunos sindicatos, como son afines al gobierno, no levantan la voz. Primero, defendeme a mí como trabajador, no importa qué gobierno esté. Si a vos te conviene, a mí, no me importa si a vos te conviene, dirigente, me conviene a mí, que me defiendas a mí primero. Si yo soy el que aporta para que vos me defiendas, para que alce la voz por mí. No porque esté este gobierno, me callo la boca y cuando están los otros les voy a hacer la vida imposible. Terminamos siendo una jugada política y yo lo que necesito es que me defiendan mi bolsillo, no la política. La política se defiende sola. Claramente. Se defiende solita. Por eso es tan importante en los sindicatos la democracia sindical. Exactamente. Terminar, digamos, con el unicato, con el sentido de decir, bueno, este líder sindical se hace elegir eternamente y no hay asambleas y no hay paritarios electos y todo se decide en un cuarto entre el dirigente burócrata y las patronales o el gobierno. Tenemos que terminar con eso, pero eso lo tenemos que imponer los trabajadores. Por eso mismo, un paro como el de hoy entre la docencia, que va de la mano también de un paro muy grande de arte, ¿no? De los auxiliares. Por eso hay tantas escuelas que, o por razones de que no había auxiliares, porque los docentes decidieron sumarse al paro multicolor, no están dando clases. Es tan importante porque eso demuestra que somos los trabajadores los que tenemos que tener en la manilla de los sindicatos, no una dirigencia que por más que haya sido electa, después tiene que representar realmente a los trabajadores. Exactamente. Y en eso me refiero, tiene que haber asambleas, tiene que haber convocatorias al conjunto de los trabajadores a discutir las necesidades inmediatas, a llevar adelante una lucha, un plan de lucha. Bueno, eso es lo que proponemos como Multicolor, y vamos obviamente coincidiendo con un montón de sectores de trabajadores ocupados y desocupados en que las necesidades del pueblo argentino tienen que ser el salario, tiene que ser el trabajo genuino, la jubilación que alcance para vivir, un trabajo, un salario digno, y esas cuestiones, y resolver los problemas de la mayoría. Exactamente. Porque sí, las minorías poderosas siempre se han quejado y han obtenido su tajada, su ventaja. Exacto. Nosotros tenemos que defender acá el conjunto, la mayoría del pueblo argentino, si pensamos en un futuro como país. Yo creo que hay que empezar a bajar los cuadros de ciertos dirigentes y empezar a poner la política, la bandera del trabajador primero antes que la del partido político. Creo que hay que bajar los cuadros de decir, porque yo estoy en un sindicato, tengo el cuadrito de, o el cuadrito de. Agustín, te agradezco muchísimo por este contacto, ha sido más que clara en la propuesta o por qué se genera este paro, esta manifestación pidiendo que se acomoden los sueldos, que es lo que estamos pidiendo todos, ¿no? Porque no tengo problema en pagar la luz lo que valga, pero yo quiero que mi sueldo también valga lo que valga, o el gas. Claro, o que el trabajo valga lo que vale vivir. Lo que vale vivir, exactamente. Los que estamos trabajando, estamos cansados de siempre pagar nosotros, porque el que no paga, el que recibe el subsidio, que recibe una ayuda, ahí no hay ningún ajuste ni nada, simplemente siempre el ajuste es para los mismos, y creo que ese es el cansancio general de las personas, de las personas que trabajamos, de las personas de bien, que nos levantamos a la mañana temprano para ir a nuestros trabajos, a nuestras obligaciones, y llega un momento que vas a cobrar y no podés pagar lo que tenés que pagar, o sea, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Sí. Bueno, hay mucha gente que no tiene un trabajo estable, no tiene un trabajo en blanco, y sale todos los días a ver cómo se las arregla para sobrevivir, que muchas veces recibe un plan, pero que ese plan no alcanza, porque nosotros consideramos que ante la situación de que no se genera un trabajo estable, digno, en blanco, bueno, tiene que haber una ayuda, pero tiene que ser una ayuda en la emergencia, mientras te proponen alternativas para que haya trabajo. ¿Vos sabés que y lo cierto es que no lo hay, no se genera, y mucha gente sale todos los días a changuear, a buscar la forma de sobrevivir esa persona y su familia, y sufre todas las mismas consecuencias del resto de los trabajadores: aumentos de precios, tarifazos, aumentos de alquileres. Sí, tal cual. Coincido plenamente, Agustín, en esto de que yo te ayudo un tiempo, pero ya el mismo gobierno tendría que, como es en cualquier parte del mundo, si vos te quedás sin trabajo, podés recurrir a un plan, un año,
hasta que el mismo gobierno te diga, bueno, tengo una lista, mira, vos qué sabés hacer, esto, andá acá y te tenés que empezar a trabajar. Pero no... Si me dejás meter un comentario más, este mismo reclamo es el que está llevando hoy adelante la unidad piquetera. Claro. Porque hace un año al ministro Zabaleta se le presentó un plan para construir para construir viviendas y obra pública, claro, y generar 1 millón de puestos de trabajo en blanco. Y no hay respuesta sobre ese plan. Ni tampoco sobre la emergencia que estamos viviendo, ¿no? Tampoco hay una respuesta clara para tantas personas que están sin trabajo y sin un subsidio, sin un plan. Agustín, nos quedamos, ya nos pasamos 7 minutos, te agradecemos muchísimo este contacto. Te agradezco a vos, Pablo. Vamos a seguir charlando sobre el tema, te vamos a seguir convocando y ampliándonos y intercambiando ideas sobre estos acontecimientos que estamos viviendo. Te agradecemos muchísimo el contacto, muchísimas gracias y que, bueno, cualquier novedad estamos a tu disposición. Dale, muchas gracias, Pablo. Un abrazo a todo el equipo. Ahí estábamos hablando con Agustín, referente del sector Suteba Multicolor, que nos